Muy sencillo. Ya estábamos en el Festival de Gijón presentando un corto a mi guionista, Arturo y yo. Y me contó, yo tenía un sueño esta noche, fue esa misma noche. La historia de he soñado con un tipo que montaba una tienda y no sabía qué vender. Entonces la gente del pueblo le decía lo que tenía que vender. Eso fue el sueño. Y creo que al final terminaba montando un sex shop en su sueño. ¿Qué estaría pensando? Y dije, pues me parece una buena idea para hacer una peli. Y nuestra primera idea en esas primeras conversaciones es decir, vamos a hacer una peli que transcurra todo el tiempo dentro de una tienda, una especie de Clerks a la española, ¿no? En vez de un videoclub, pues sería una tienda. Y esa era la idea inicial, hagamos una Clerks a la española. Ya veis, no tiene absolutamente nada que ver lo que hay ahora con Clerks, pero esa fue, en serio que fue la primera idea. Y la primera versión de guión nos obligamos a que no hubiese ningún exterior, o sea que todo fuera interior, con lo cual era un interior, una tienda, 2-3 semanas de rodaje y ya está, ¿no? Y en esa idea de tienda y único espacio, único escenario, es cuando, para que la peli fuera también, tuviese un ritmo de personajes que entran y salen, era más se convirtió en una comedia de personajes, de situaciones. De ahí, de esa versión, han quedado dos personajes, que son el del policía y el de Isabel, el personaje que interpreta Anna Wagner, porque incluso al principio el personaje inicial no era ni extranjero. Luego, evidentemente, con el paso de los años, con un proyecto tarda mucho en levantarse, terminas readaptándolo, reescribiéndolo, dándole muchas vueltas, haciendo historias nuevas incluso. Es casi como escribir un guión nuevo cada vez. Y fue en ese momento cuando decidí, a partir de ese sueño que tuvo Arturo en el año 2004, empezamos a escribir ya una historia como mucho más sólida, donde sí que había elementos de drama, elementos de comedia, donde ya salíamos fuera, con lo cual ya dejó de ser una película hiper independiente rodada en una única localización a ser una peli ya más convencional, entre comillas, a nivel de presupuesto y de escenarios, ¿no? La primera versión de guión era muy azconiana, es decir, tanto a Arturo como a mí nos encanta el cine de Berlanga, el cine de Azcona. Entonces sí que las primeras versiones tenían un toque más berlanguiano y, como decía, luego en los procesivos, las reescrituras que tuvimos de guión, como he dicho antes, fue cambiando, pero sí que se mantuvo algo de ese espíritu de las primeras versiones, que es que estaban mucho más ligados a un universo más de Azcona, ¿no? Y creíamos que debíamos seguir utilizándolo. Se podía haber quitado, pero pensábamos, esa era un poco la trama principal en la primera versión, la tienda de los deseos, ¿no? Incluso hay un tema, una de las canciones de la banda, de la música, el nombre del tema de Alejandro es La tienda de los deseos, precisamente. Ese era un poco el leitmotiv de la película. Luego, evidentemente, te vas encontrando y vas descubriendo cosas nuevas que te apetecen más contar, o crees que la peli tendría que ir por aquí, y quizás ahora en la peli ya definitiva ha quedado más como segundo plano, pero al principio era una historia protagonista en la película, la tienda, ¿no? La tienda donde los personajes piden sus deseos, ¿no? Es mucho más complicado dirigir a un actor que no tiene diálogos que a un actor que los tiene, porque los diálogos son de alguna manera una de las armas del actor, es decir, para construir el personaje, para construir la secuencia, para darle una presión. Claro, el tema de gestualizarlo todo es complicado, no solo para el actor, sino también para el director, para transmitirle toda la información a ese actor, ¿no? Entonces Colom, yo creo que también uno de los motivos por los cuales también aceptó el papel era por el nivel de exigencia, ¿no? Y de diferencia respecto a otras cosas que había hecho, porque tiene una voz portentosa y es una lástima no utilizarla. En la peli se utiliza, luego hay un monólogo, luego ya nos explayamos con un monólogo que tiene en la peli, pero en general en la peli todo basa su interpretación en gestos, expresiones, movimientos, etcétera. Entonces esa parte fue complicada, pero bueno, Colom la entendió bastante bien. Luego, durante el rodaje, es un actor que está acostumbrado a rodar en producciones
más grandes que la nuestra, y tuvo que tener un proceso de adaptación a lo que era un sistema de rodaje más de aquí, más de bajo presupuesto, pero al final yo creo que se acomodó, porque es un tipo bastante camaleónico en ese sentido, y se acomodó y funcionó muy bien el hecho de que no hablase español, porque parte del equipo sí lo hablaba, y no hablaban inglés, y él no hablaba español pero hablaba inglés. Entonces eso para ese aislamiento del personaje yo siempre estoy convencido que le fue muy bien, porque le pasa lo mismo que al personaje, ¿no? Que no entiende nadie. En el caso de Colom yo tenía una lista de 15 20 actores y él estaba en esa lista, y la coincidencia de que estuviese en esa lista y que además tuviese residencia en Mallorca ayudó mucho a que él entrase, aparte que creo que es un gran actor. Actores como Ana Wagner estaban desde el principio, desde la escritura del guión estaban en la cabeza, porque Ana nosotros la conocimos, Arturo y yo, en la época de los cortos, haciendo un corto de comedia, y ella, entonces pensábamos que era una gran actriz de comedia, pero que la estaban usando para el drama, que lo hace excepcional. Creo que es el momento de que Ana se descubra como actriz de comedia. Y a ella le fascinó hacerlo, porque decía, estoy cansado de ser tan, aunque me gusta y sé que la gente aprecia mi trabajo como actriz dramática, ya era hora que alguien me diese un papel un poquito más luminoso, ¿no? Carlos también estuvo casi siempre, bueno, estuvo en la idea, en el proyecto como amiguete también de hace años, y él entró tarde, pero entró finalmente. Y luego ya en el tema como casting puro y duro, pues los chicos sí que entraron por casting. Entonces, después de ver varias caras, hacer pruebas a diferentes personas, elegí a ellos dos, a Guillem y a Natalia, que bueno, se acercaban a lo que yo buscaba desde el principio. Pues mira, la banda sonora la ha compuesto Alejandro Román, que es un músico, no es muy conocido aún, pero sí que es muy conocido por mi parte, porque ha trabajado en todos mis cortometrajes. Llevamos colaborando desde el año 98 prácticamente. Entonces yo le debía fidelidad, sobre todo por la que él me ha debido a mí durante estos años, y creía que él tenía que hacer la banda sonora de esta peli. Trabajamos muy... Aparte tenemos una forma de trabajar muy especial, es decir, como yo soy medio músico también, entonces me intento entrar mucho en su juego, y él le acepta que yo entre, ¿no?, en su juego de composición, en sus ideas. Entonces sabíamos que no teníamos un presupuesto muy elevado para la música, porque nunca lo tienes, y más una peli así, pero con lo poco que teníamos que sacarle el mayor partido posible. Entonces en ese sentido yo creo que Alejandro ha tejido una banda sonora muy acorde con lo que yo tenía en la cabeza, en el sentido de, estamos haciendo una peli que flirtea con el drama, con la comedia, con el misterio, pero si remarcamos excesivamente con la música el drama, si remarcamos excesivamente con la música la comedia, se nos va a caer la peli, porque ya ese subrayado va a provocar que nos estamos sobre el límite, nos estamos pasando, hemos pasado nuestro límite. Entonces vamos a trabajar una música intimista, sutil, que sí que sea dramática en el momento que tiene que serlo, pero ajustarla muy bien. Y una cosa que yo sí me gusta trabajar mucho son los tiempos de las músicas, es decir, que entre cuando tiene que entrar, cuando no necesitan no hace falta que haya música. A todo eso, a toda esa parte más de composición de la banda sonora, también quisiera añadir unos cuantos temas de canciones de un grupo mallorquín, Sterling se llaman, que Sterling compuso 3-4 temas para la peli, que creo que también tienen mucho que ver con Celia, porque siempre suenan de manera diegética, suenan cuando Celia está escuchando música, cuando el otro escucha música, pero sí que la idea era que estuvieran asociados con Celia. Entonces un grupo indie, y creo que le da una personalidad concreta, ¿no?, a la peli, sobre todo.